Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. En esta ocasión, un capítulo bastante controversial, segunda de Samuel capítulo 24. Con respecto a este censo, ¿quién lo hizo? ¿Quién incitó a David? ¿Fue Jehová? ¿Fue nuestro Dios Todopoderoso? ¿Fue Satanás? ¿Fue el corazón de David? Bueno, todo esto y mucho más en este capítulo. Es bastante extenso. Tome asiento, acomódese, un juguito, la Biblia, una libreta de notas, apuntes, etc. Dios les bendiga. Hermanos, vengo anunciando este capítulo principalmente por una situación que ocurre que es controversial en este capítulo 24 de Segunda de Samuel. Damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Quiero hacer un alto acá. ¿Por qué? Porque la palabra a nosotros nos dice, quiero que entiendan bien esto, por favor se lo ruego, quiero que me presten mucha atención. Abran sus oídos, su corazón y su mente a entender esta situación. Cuando la palabra dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque usted puede comerse o comprar algo en mal estado. De pronto un yogurt, una leche, la dejó por ahí y el calor hizo lo suyo y la bebió. Usted confiado, pero de pronto le cayó mal a su panza, a su estómago. La palabra dice que si eso le contaminó, va a ir a la letrina y va a bajar. Tal vez va a estar delicado 1 o 2 días, qué sé yo. Si es que está débil incluso en su panza, un par de días más. Pero eso va a ir a la letrina, o sea, lo contaminado se va a ir. Pero fíjese que la palabra nos enseña que lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Porque de lo que abunda en el corazón sale la boca. Porque del mal tesoro del corazón salen las cosas malas de nuestra boca. Y ahí usted puede ver a aquellas personas de pronto que lo único que hablan, hermanos, son palabras negativas. Todo es un reclamo. Todo es que si me faltara, es que no tengo, es que soy el patito feo de la familia, es que nadie me quiere, todos me odian porque me comí un gusanito, etc, etc, etc. ¿Le ha pasado a usted por casualidad que cuando usted está con aquellas personas, mire, yo le voy a mostrar cuán influenciable somos? Que aunque, escúcheme, no le quiero influenciar, présteme atención a lo que le estoy diciendo, no le quiero influenciar. No quiero que haga esto que le voy a decir, por favor, no lo haga. Está completa y absolutamente advertido. No lo haga, iglesia. No piense en jirafas. Pensó en jirafas. Solo al decírselo, usted ya pensó en jirafas. Es inevitable, hermano. Entonces, luchar con nuestros malos pensamientos, hermano, es querer detener un tren en movimiento. Pero lo que usted puede hacer, en vez de detener aquellos malos pensamientos, es tener buenos pensamientos. Mire. Filipenses 4:8. La Biblia habla hoy. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Entonces, guarde sus pensamientos en aquellas cosas que son buenas, que son loables, que son beneficiosas. No en aquellas cosas malas, pero detener pensamientos malos es muy difícil. Lo que sí puede hacer usted es guiar sus pensamientos. ¿Y cómo yo guío mis pensamientos? A través de la palabra. Porque por eso la Biblia me dice que tengo que meditar en la palabra. Ahora, ¿cómo yo voy a meditar en la palabra si yo no leo la palabra?
¿Cómo yo voy a meditar en aquellas cosas buenas, loables, honorables, honrosas? Si yo no estudio, no leo, no medito, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, detener mis pensamientos negativos es muy difícil, pero lo que sí puedo hacer, y es mucho más fácil, es meditar en las cosas buenas. O sea, llevar mis pensamientos hacia alguna dirección. Que su mente divague, polule entre muchos pensamientos, retenerlos es complejo. Pero guiar sus pensamientos hacia alguna cosa buena y la palabra es mucho más sencillo. Filipenses 4:8. ¿Por qué eso lo menciono? Porque cuando yo le dije, iglesia, no piensa en jirafas, usted pensó en jirafas. Entonces, esa es la exposición que tenemos ante alguna persona que es cagüinera, se dice en Chile, aquellos que son chismosos, que hablan mal de otros, aquellos que tienen pensamientos negativos y que en su boca solo hay cosas negativas. Cuando usted se encuentra con ese tipo de personas, si usted, peor aún, si usted es débil en la fe, le va a influenciar tremendamente, porque no será usted quien sea influencia para aquellos. Hermano, ¿hay algún problema de juntarse con pecadores, con gente que sea así? No, siempre y cuando usted esté firme en la fe y usted va y les entrega palabras de bendición. Usted les entrega palabras de consuelo. Usted es una influencia para ellos, entendiendo de que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Quién está en mí? El Espíritu Santo, nuestro Dios. ¿Se entiende? Por lo cual, hay situaciones en que usted tiene pensamientos negativos. Como hijos de Dios, aún así tenemos pensamientos negativos. Poco menos, sí, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque en el mundo espiritual también hay demonios que susurran en lo espiritual. Pero la palabra en Filipenses 4:8 nos dice que tenemos que meditar en las cosas buenas, loables, honorables, honrosas, piadosas, buenas, todo lo bueno, ¿sí? En todo lo bueno. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros los hijos de Dios? A través de la palabra. Estar constantemente en la lectura, meditando nuestro Dios, buscando la manera de glorificarle, de hacer buenas obras. Dice la palabra que estamos preparados, capacitados para toda buena obra. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros tenemos que meditar, porque nuestros pensamientos van a condicionar nuestra forma de vivir. ¿Usted quiere cambiar su fruto? La única manera de cambiar su conducta, que son sus frutos, es cambiando sus pensamientos. Por eso la Biblia dice que somos renovados transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de gloria en gloria. Vuelvo a reiterar. Para cambiar su conducta, para tener frutos buenos, loables, que sean apetecibles a los otros, usted tiene que cambiar su manera de pensar. Y para cambiar su manera de pensar, dicen por ahí, hay una frase que dice que somos lo que leemos. Y yo no puedo estar más de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha metido todo lo que este mundo desea que nosotros seamos. ¿Qué somos? Cuerpos perfectos, materias productivas, números azules. Pero para nuestros empleadores somos un número más. Para el mundo somos solamente un instrumento, para los poderosos, etc., etc., etc. Pero ahí estamos nosotros comiéndonos con patata, hermano. La publicidad, el marketing, que si no tengo unas marcas Nike, Reebok, Adidas, hermano, mis zapatillas no sirven de nada, que si mi polera no es, mi camisa no es Gucci, Armani, qué sé yo, no sirve de nada, que si mi traje estrambótico no es de tal o cual marca, no tengo validez. Y nos comemos con patata todo lo que este mundo nos quiere meter en nuestra cabeza. La educación durante tantos años, y ahí estamos siendo influenciados. Pero para cambiar nuestra forma de vivir, la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces, la manera en que nuestro fruto, nuestra obra cambie, ¿es por medio de qué? Es por medio de nuestra transformación de nuestra mente. Y ahí es cuando entendemos por qué la palabra dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Pero sabe lo que implica eso? Por eso hay gente que rechaza a Jesucristo, número uno, porque hay pecado en su corazón, hay tiniebla en su corazón. Y número dos, porque renunciar a todo aquello, hermano, que nos hace cortocircuito de todos los años que fuimos en Cristo Jesús. Hay gente que dice, las personas viejas, grandes, adultas ya es imposible que cambien. No, hermanos, en Cristo Jesús podemos ser transformados. Es Él quien transforma, es Él quien cambia nuestro corazón.
cuando llega a nuestra vida. Dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero en el mundo espiritual hay demonios que susurran. Hay gente asesina, hay gente que de pronto hace un acto, hermano, una barbaridad, atenta contra vidas de personas y hay entrevistas donde ellos dicen, oh, que escuchaba voces, que escucho voces. Son los demonios que están ahí en el mundo celestial, en las áreas celestes, hermano. Y que son susurros y que en lo espiritual nosotros los percibimos. De pronto físicamente o audiblemente a través de nuestros oídos es imposible, pero lo espiritual, porque somos espíritu, se escucha aquello. Hay gente que logra escuchar porque hay don espiritual que escuchan o ven literalmente. Lo ven demonios, hermanos. Entonces, quiero que entienda, para poder comprender este capítulo 24, que hay situaciones que en lo espiritual acontecen, ocurren, y que de pronto es difícil entenderlo para nosotros. Porque llevamos una vida de tantos años, hermano, que nadie nos capacitó, nadie en el colegio nos enseñó esto. Con suerte se nos enseñaba religión, algo de la Biblia, con suerte, hermano. Y es tremendo porque hoy por hoy ya la religión la sacaron de los colegios. Han sacado a Dios de las familias, han sacado a Dios de la educación y hoy están sacando a Dios de la moralidad de cada país a través de la Constitución. Por eso quieren cambiar las constituciones del país. Entonces es tremendo. Entonces cuando yo le digo a usted, mira, tal persona es así, 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 usted inmediatamente, aunque no lo quiera, va a condicionar su pensamiento con respecto a esa persona y va a entrar un prejuicio en usted. ¿Me explico? ¿Por qué lo menciono? Volvemos a este 24:1. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y Judá. Según los comentarios de Matthew Henry, quiero compartirles algunos motivos del por qué ocurre esta situación, algunos pensamientos, ¿sí? Del por qué algunos consideran que este censo estuvo mal. Dice, hay quienes piensan que la falta estuvo, ¿sí? ¿Por qué se enciende la ira de Jehová? Hermano Cris, ¿por qué se enciende la ira contra Israel? Si acá dice claramente que Jehová, quien incitó a David contra ello, que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Yo le voy a explicar los motivos y ya continuamos con la lectura. Hay quienes piensan que la falta estuvo en censar también a los menores de 20 años, que tenían talla y fuerza suficientes para llevar armas, y esta fue la causa del censo. Si usted ve Primera de Crónica 27, del 1 al 24, también está esta historia, pero ahí comienza de manera diferente. En Primera de Crónica, iglesia amada, parte de una manera muy, muy diferente. Mire, Primera de Crónica 21, David censa al pueblo. Es el mismo censo. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Saben cuál es el problema? Que usted y yo podemos entender esto, pero quiero que me preste atención porque esto es lo que los satanistas, los ateos, utilizan para tergiversar el texto y decir que Jehová es Satanás. ¿Por qué? Porque Jehová, en 2 Samuel 24:1, dice que y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Ah, entonces si Jehová incitó a David, en 1 Crónicas 21, versículo 1, dice que fue Satanás, entonces Satanás y Jehová es el mismo. Es una tontera. Porque para entender esto, usted tiene que entender lo que ocurre con Job. Con Job, yo le hago una pregunta. ¿Quién probó a Job? Por nuestro Dios, Jehová Dios. Pero hermano Cris, ¿fue Satanás quien? Sí, claro. Entonces, ¿quién lo hizo? Satanás. Sí, pero fue el instrumento de nuestro Dios. O sea, está la voluntad de Dios. Está la voluntad de Dios que Satanás probara y pusiera todas esas pruebas a Job. Pero porque Dios lo permitió. Y ahí nosotros encontramos un principio de entender de que si usted hace todo bien, correctamente, aún así eso no lo va a poner en una burbuja en donde nada ocurra a usted. Al contrario, Dios lo va a probar y van a ocurrir cosas en su vida. Pero la palabra dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
a los que somos llamados con un propósito, porque hay un propósito en cada una de esas pruebas. Y en cada una de esas pruebas somos capacitados, nuestra fe va a crecer, el amor, la misericordia. O sea, hay una prueba y una capacitación. Mire, los atributos más hermosos que nosotros podamos tener, que en realidad provienen de parte de nuestro Dios, son atributos comunicables de Dios a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, porque el continuo pensamiento del hombre es la maldad. Pero podemos hacer cosas buenas. Pero la manera de guardar los mandamientos, que es todo lo bueno, es por medio del Espíritu Santo. Entonces lo bueno que hay en nosotros, por medio de Dios morando en nosotros. Para poder hacer cosas buenas y perseverar en aquellas necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No de otra manera. No hay otra forma. Entonces Job, aún siendo recto, no perfecto, perfecto solo ha habido uno, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero Job, hermano, era honorable, era de ejemplo, Job. Pero aún así, Jehová Dios lo probó y lo hizo por medio de Satanás. Entonces hay una voluntad permisiva, que por otro lado Dios no puede pasar a llevar nuestro libre albedrío. Él nos otorgó la libertad de tomar nuestras decisiones. Y hay cosas en la vida de nosotros que vamos a hacer y que va a estar el Espíritu Santo como una alarma, diciendo esto no lo hagas. Y ahí nosotros entendemos aquellos pecados de muerte que aún nosotros, teniendo la alerta del Espíritu Santo, aun cuando usted sabe que está haciendo las cosas mal, aun cuando va en dirección errónea, usted lo sigue, usted sigue y usted sigue. Esos son pecados de muerte porque lo está haciendo con alevosía, con maldad. El Espíritu Santo le está amonestando, le está advirtiendo. ¿Cuál es el conflicto que hay acá, hermano? Este censo. La primera opción, en los comentaristas, o al menos los comentarios de Matthew Henry, dice: el problema fue no censar a jóvenes que tenían menores de 20 años. ¿Por qué? Porque sus fuerzas eran suficientes para llevar armas. Y esta fue la causa de que el censo resultase ilegal. Primera de Crónicas 27:23. Vamos a Primera de Crónicas 27:23. Yo quiero, hermano, enfatizar mucho en esto, porque esto genera conflicto, mucho conflicto entre los creyentes, mucho. Sobre todo cuando no están fe y no están claros en la palabra. Cuando no están claros, cualquiera viene y le dice lo que quiere y dice, oh sí, claro, verdad, y se quedan callados y no saben defender la palabra. No saben defender nuestras doctrinas. 27, 23 y 24. Dice, y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. ¿Cuál es el conflicto? Hermano, pero ¿cuál es el problema en que nos censan a los menores de 20? ¿Sabe por qué? Supongamos que desde los 18 en adelante ya estaban jóvenes listos para la batalla. Pero Israel tenía un número tan grande de guerreros poderosos que se sentía con la soberbia de incluso no considerar a los de 20 hacia abajo. No lo necesitamos. A nuestra fuerza, nuestro orgullo, tenemos un ejército valeroso. ¿Quién podrá contra nosotros? La soberbia de Israel. Entonces el censo de esto, el problema no es el censo, porque antiguamente Josué también censó, sino la motivación con la cual se hizo el censo. Y la motivación del cual se hizo el censo es el error de creer que el número de Israel era suficiente para darle batalla a quien sea. O sea, desecharon a Jehová Dios. Lo importante no es Dios en medio del pueblo. Y esto ocurre también en nuestras congregaciones, en las iglesias, de creer que porque somos numerosos, hermano, con eso somos los mejores. ¿A usted quién le dice eso? ¿A usted quién le dice eso? Los números no significan nada. Ciertamente los números, cuando digo no significan nada en términos de la voluntad y el propósito de Dios, porque ciertamente significan. Pero hoy día podemos ver iglesias numerosas, tremendamente numerosas, hermano, y no tienen sana doctrina. ¿Cuántas iglesias cayeron del evangelio de la prosperidad? Con millares, hermanos, millares de congregaciones, iglesias con cientos y miles de personas congregadas y erróneos en su doctrina. Nada de sana doctrina. Entonces el error acá de este censo fue alardear.
el ego, la soberbia. Tenemos tal y cual número. No necesitamos a los de 20 para abajo. ¿Por qué? Porque somos grandes, tenemos un número, o sea, no son necesarios. O sea, el punto no es, tenemos a Jehová de los ejércitos. ¿Qué dirá Jehová? ¿Qué dirá nuestro Dios? Bendito Dios, obramos con todos aquellos. Opción 1. Opción 2. Con respecto, ojo, también tengo una pequeña nota con respecto, estas son notas mías, con respecto a por qué fue Satanás quien probó a Job, ¿sí? Que Dios permitió. Porque por otro lado, tenemos la historia. Si yo le hago una pregunta, muy probablemente, de que está cerrado el chat, después me lo escribirá. Escuche, muy probablemente ustedes me dirán lo que normalmente nosotros hemos escuchado o hemos aprendido. ¿Se recuerdan cómo por medio del liderazgo de Moisés, el gran yo soy, Yahweh, Jehová de los ejércitos, Jehová, sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto? Sí, hermano Cris, por medio de su liderazgo, sí. Ya, pero ¿qué ocurrió ahí? Lo sacó. No, hubieron plagas. Ok, ¿y quién endureció el corazón del faraón? Dios, Jehová. ¿Estás seguro? Pero si eso dice la Biblia, eso le han enseñado. Pero han leído todos los capítulos, todos los versículos para entender de que realmente fue así. Porque acá ocurre exactamente lo mismo que ocurrió con Job. ¿Sabe? Yo conozco a mi padre y sé por qué están estos versículos, estos capítulos. ¿Sabe para qué? Para finalmente ponernos ahí y ver qué tomamos. Y hay quienes toman a un Dios malo, malvado y traen esta interpretación porque eso es lo que hay en sus corazones. No conocen a Dios. Pero cuando usted tiene una intimidad con nuestro Dios, usted entiende que realmente Él es un Dios bondadoso. Él es un Dios bueno. Él es un Dios misericordioso. Empático, hermano. O sea, vino Dios y se encarnó en Jesús para hacernos a un Dios cercano, para sentir el padecimiento que usted y yo sentimos como hombres. Jesús fue tentado en todo, fue probado en todo. Aparte de las 3 tentaciones de Satanás en el desierto, Él fue probado en todo. Pero en todo fue perfecto. Por eso es nuestro ejemplo. Por eso Él descendió, se hizo carne, se encarnó. El Logos habitó entre nosotros, se entregó sufriendo todo lo que eso significa, y el tercer día resucitó luego de ser muerto. Y hoy reina a la diestra, ministra a la diestra del Padre, a la diestra de nuestro Dios. Pero cuando yo le pregunto, ¿quién endureció el corazón? Entonces, miren lo tremendo que es esto. Si Dios endureció, si Jehová endureció el corazón del faraón, ¿por qué lo juzgó entonces? Entonces Dios es malo, porque endurece tu corazón y te castiga. Pero si Él lo hizo, entonces es un Dios malo y perverso. Y esa es la excusa que tienen los satanistas, los ateos. Ese es el conflicto que tienen del Antiguo Testamento, de que es un Dios tirano, es un Dios malo. Ayer mi esposa me hizo una pregunta y me dice, mi amor, en el Antiguo Testamento Dios les daba muerte a la gente, en el Nuevo también. O sea, y me queda mirando y yo le digo, pero si mi vida... Servimos a un Dios que nos otorga la vida y nos la quita. Es un Dios que nos bendice y es un Dios que maldice. Es un Dios que otorga vida eterna y es un Dios que da condenación y juicio. ¿Pero a quiénes? A quienes realmente muestran que no se interesan, que le odian, que le desprecian, que lo rechazan, y hoy a Cristo. Porque es Él quien nos muestra, quien nos lleva al Padre. ¿Usted puede entender eso? Deuteronomio 28, del 1 al 14, dice que si usted guarda los mandamientos, usted va a ser bendecido, porque es la consecuencia de hacer las cosas bien delante de Dios. Pero si usted hace todo lo contrario, del 15 al 68, va a ser maldecido. ¿Por qué? Porque Dios, que es nuestro Creador, es nuestro Padre, aquellos que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, aquellos que creemos en Él, nos vamos a comportar como hijos. Entonces Dios dice, nos crea y dice, esta es mi creación. Yo les voy a bendecir porque lógicamente se comportarán como mi creación. Yo soy un Dios bueno, un Dios amoroso. En mí no hay tinieblas, un Dios de luz. Por lo tanto, mi creación se comportará así. Ok, Señor, pero ¿y si hay quienes se comportan de otra manera? No son mis hijos. No están mostrando que son mis hijos. Jesucristo lo dijo.
¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y si usted se comporta de otra manera que no sea como Dios dice en los mandamientos, usted que está mostrando que es hijo de Satanás, pregunto, ¿le va a bendecir? ¿Le va a entregar vida eterna? Por supuesto que no. Y de ahí entendemos el por qué el lago de fuego y azufre, la condenación eterna, Dios la hizo para Satanás y sus ángeles. ¿Sabía usted que Satanás no aparece en ninguna parte de la Biblia, sino hasta Primera de Crónicas, capítulo 21? De ahí para atrás no aparece. Bueno, en Job también aparece, que es el primer libro de la Biblia. Servimos a un Dios que da vida y un Dios que la quita. ¿Y usted cree que eso en el Antiguo Testamento? Es el mismo Dios operando hoy. Solo que hay relatos escritos en el Antiguo Testamento para que entendamos muchas cosas. Y cada uno va a entender de acuerdo a lo que hay en su corazón. Les voy a dar un ejemplo y se lo quiero ilustrar de esta manera. En el matrimonio de mis padres, mamá y papá tuvieron 3 hijos. Mi hermano Alex el mayor, luego vengo yo el del medio, Christopher, Crisar, y mi hermana menor, Natalie. Cada uno hay 7 años de diferencia entre cada uno. ¿Sí? 7 para arriba, 7 para abajo. Un día conversando con mi hermano mayor, empezamos a hablar de mi abuelo. Y él me empieza a decir, mi abuelo acá, mi abuelo allá, y mi abuelo esto, y me empieza a dar descripción de un abuelo que a mí me llamó la atención. Y yo le digo, ¿mi abuelo? Sí, me dice. Yo le digo, oye, pero mi abuelo era así, 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 así. Y me queda mirando, y es como que hablábamos de 2 abuelos distintos. Pero hablamos del mismo, o sea, del padre de mi padre. ¿Sí? ¿Cómo es posible que él tenga una perspectiva y yo tenga otra perspectiva? Porque en nuestro corazón, nuestra mente, somos 2 personas diferentes. Y resaltábamos cosas y aspectos de nuestro abuelo completamente diferentes siendo el mismo. Entonces hay quienes van a resaltar todo lo malo, como Dios de malo, de juicio, de calamidades, de plaga, injusto, porque van a tergiversar la Biblia. Pero otros que conocemos a Dios, realmente entendemos qué significa que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Yo le puedo hablar de atributos de Dios, hermano, que para usted a lo mejor no se le han revelado así. Dios no se le ha revelado su vida de esa manera. A través de... No quiero dar atributos por azar, hermano, sino quiero hablar realmente de la misericordia de Dios. De la justicia de Dios. Yo sé lo que significa... ¿Sabe lo que significa que Dios sea justo? Nos debería dar terror y pánico. Tan solo comprender Deuteronomio 28, que del 1 al 14 usted va a ser bendecido, la consecuencia natural de hacer las cosas bien. Yo le he dicho un montón de cosas, un montón de veces. Hermano, no se preocupe de buscar la añadidura, las bendiciones, la prosperidad. No, por favor, saque su corazón de ahí. Glorifica a nuestro Dios en cada uno de los actos de su vida. Glorifica a Dios. Y Dios le va a bendecir naturalmente. Las bendiciones le van a alcanzar aunque usted no esté preocupado de eso. Pero también permítame decirle algo. Si usted se va a ensoberbecer, va a haber soberbia, altivez en usted, va a recibir el desprecio de Dios. Se lo firmo donde usted quiera. Se lo dice a alguien que lo ha vivido. Se lo dice a alguien que conoce la palabra y ve aquello. Aquellos que hacen constantemente lo desobediente a Dios entran en rebeldía contra Dios. Pasa lo que pasó con Sansón. La palabra dice que Sansón no se había dado cuenta. Él en su confianza decía, Jehová está conmigo, pero Jehová se había apartado de él y él no se había dado cuenta. Entonces, qué tremendo es cuando nos encontramos en situaciones así. De cómo alguien puede describir de una manera a Dios y otro de otra manera. Aún siendo el mismo Dios, sí, pero porque no conocen a Dios. Y hay muchos que tienen muchas letras, mucha palabra, mucha lectura bíblica y libro aquí, libro allá, institutos bíblicos y teológicos, y soy teólogo y soy profesor y soy apologeta y evangelista y maestro. Sí, pero no tiene a Cristo revelado en tu corazón. Porque es solo letra. Y tiene que tener cuidado, iglesia. Porque no dice por sus dones los conoceréis, sino por sus frutos la palabra. Cuando yo le digo que pareciera que fuera Dios el malvado, el perverso, que endurece el corazón del faraón y luego lo envía a juicio, ¿por qué si fue el mismo? Mire, es el mismo pensamiento erróneo de aquellos que piensan que Cristo no murió por todos, que murió solo por unos cuantos. ¿Sí
calvinistas, estos que piensan que esa doctrina no, es que el amor de Dios es solo para... Cuando Juan 3:16 es claro y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo, hermano. El mundo, o sea, toda su creación. Ahora, entonces, hermano, ¿qué hizo? ¿Todos son salvos? No, porque no todos creen en Jesucristo. Pero hay quienes piensan que Dios es clasista, es elitista, solo algunos pequeños, un grupo selecto, y el resto no. No, ¿por qué el resto no? Vuelvo y reitero, lo he dicho en muchas ocasiones, ¿sabe el conflicto que se genera de pensar que Cristo solo murió por algunos? Que el ateo va a venir a mí y me va a decir, tu Dios es injusto porque no ha puesto fe en mi corazón. No, pero si tú tienes que creer, es imposible, yo no puedo creer, porque Él no ha puesto fe en mi corazón. Y yo por más que quiero creer en Cristo no puedo. Y va a haber un dolor, un quebranto de querer creer en Dios, pero no puede porque Dios no puso fe. Entonces, ¿quién es el culpable? Es Dios. ¿Se da cuenta de la tontera de la lógica de ese pensamiento? Y claro que tiene razón. Claro que tiene razón. Pensando de esa manera, esa doctrina así, errónea, es pensar que finalmente que Dios tiene razón. O sea, que Dios tiene la culpa. Lo mismo que el faraón. Pero hermano, Cris, la palabra lo dice. Permítame leerle. Éxodo capítulo 8, 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿luego de qué? Luego de que la plaga de ranas diera lugar en su tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, que ya las ranas habían cesado, endureció su corazón y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. La advertencia del gran yo soy por medio de Moisés le dice, esta rana aquí allá, si no, va a venir un montón de ranas. Vino un montón de ranas, su corazón completamente duro. Viendo las ranas, hastiado hasta tal punto, hermano, que ahí ya, váyanse, listo, váyanse. Pero cuando estaban a punto, dice, pero viendo Faraón que había dado reposo, que ya las plagas había ido, dice, endureció su corazón. Hermano Cris, pero dice, endureció su corazón. O sea, no dice quién, y la palabra dice que fue Dios, hermano. Vuelvo, más abajo. La plaga de los piojos, capítulo 8, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, las plagas. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Pero ahí no dice quién. Endureció su corazón. Vuelvo más abajo. Éxodo 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no... Hermano, fue el Faraón quien endureció su corazón. Claro, la palabra cuando dice que fue Dios es porque está la voluntad permisiva. Yo le voy a describir a qué hace referencia a esto para que usted logre entender de alguna manera qué ocurre acá. Fíjese lo siguiente. Usted está en su casa y de pronto alguien de su familia está airado, molesto. Y usted lo ve. Mi esposa siempre me dice lo mismo. Yo sé que es así. De mi esposa, la conozco. Mi esposa puede estar molesta, hermano, pero por muy molesta que esté, yo voy, me acerco, la abrazo y ella se enternece inmediatamente. Dice la palabra que la palabra blanda aplaca la ira. Entonces yo puedo, a través de una palabra de amor, de consuelo, de cariño, ablandar su corazón. Como también puedo dejarla, mirarla e irme y dejar que su corazón se endurezca. Cuando la Biblia habla de que Dios endureció el corazón del faraón, tiene que ver con que en la voluntad permisiva Dios permitió que aquello ocurriera. Pero quien endureció su corazón es él. Es el faraón. Es la maldad de su corazón. Y hoy día pasa lo mismo en Cristo Jesús. Muchos endurecen su corazón. Porque el llamado está. La palabra profética, el evangelio, está. Y usted y yo tenemos que hacerlo, tenemos que predicar. Pero ¿por qué no creen? Porque endurecen su corazón. O sea, la responsabilidad no está ni usted ni en mí de que ellos endurezcan o no su corazón, porque Dios no puede pasar a llevar nuestra voluntad. No puede. Y el motivo de eso, por ejemplo, en la vida de Job. ¿Quién le otorgó los hijos a Job? Dios. Sus hijos no son sus hijos, mis hijos no son mis hijos. Yo tengo una responsabilidad tremenda sobre ellos. Mi esposa, de instruirles, de educarles, de enseñarles, de corregirles. Esa es nuestra responsabilidad delante de nuestros hijos. Pero no son mis hijos. Y si a Dios le apetece llevárselos,
Amén. Con el dolor y el quebranto que puede haber en mi corazón, Señor, son tus hijos. ¿Qué pasó con Job? Exactamente igual. Pregunto, ¿se ha cuestionado usted por qué nunca pasó esto con su esposa? ¿Por qué Jehová Dios no se llevó a su esposa? Que a pesar de que es su hija y su creación, ¿sabe por qué? Porque era la voluntad de Job. Fue Job quien escogió a esa mujer como su esposa. Por lo tanto, está en la voluntad de Job y Dios no va a pasar a llevar su voluntad. Era la esposa de Job. ¿Logra entender esto, no? Entonces, cuando vemos acá que pareciera que Jehová Dios, ¿sí?, es Jehová quien endurece el corazón de Israel para alardear y esta soberbia que entra en ellos de creer que porque el número es tan grande que no necesitamos a los de 20 años, Dios ve la soberbia. Por eso dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. No es la primera vez en que ellos y su confianza está en el número de su pueblo, en el número de su guerrero. Y ahora alardean que los de 20 para abajo no lo necesitamos, porque somos poderosos. Aún así que despreciaron a Dios. Hermano, esto es una constante en el Antiguo Testamento. Otros opinan que el pecado estuvo en no requerir el medio ciclo que se pagaba para el servicio del santuario, siempre que se censaba al pueblo por rescate de una persona. Éxodo 30:12. Vale decir, la ofrenda, ¿sí?, a nuestro Dios. Éxodo 30:12. Otros dicen que David hizo el objeto de imponer un tributo a la nación. O sea, de poner una carga mayor, ¿sí?, a fin de enriquecer su tesoro, o sea, por la avaricia de David. Pero no hay ninguna razón para pensar en esto, pues David nunca fue amigo de imponer tributo. Es una opción. ¿Sí? Para que estoy colocando o describiendo algunos comentarios del comentarista Matthew Henry con respecto a segunda de Samuel capítulo 24, versículo 1. Algunos podrían llegar a pensar esto. Es una opción, es un pensamiento, hay quienes creen eso, que David censó para enriquecerse aún más, pero en realidad no vemos esta avaricia en David, es ilógico. La falta, otro más, o que la falta estuvo en que no había recibido orden de Dios para hacer ese censo. Vale decir, que nació del corazón de David censar, pero volvemos a lo mismo, en la motivación del por qué lo hizo. Jehová no le dijo que hiciera este censo, y David lo hizo. ¿Por qué lo hizo si no había sido orden de Dios? Tampoco creo, porque David era un varón, hermano, en que avanzaba y Jehová estaba con él. Muchas veces David tomó decisiones que le daban gloria a Dios finalmente, que esas decisiones no las preguntaba a Dios, a Jehová, en muchas ocasiones. Pero Jehová estaba con él. Por lo tanto, usted y yo, si estamos haciendo las cosas bien delante de Dios, si estamos en medio de la voluntad delante de Dios, hermano, avance. Y Dios va a ir abriendo camino, va a ir abriendo puertas. O de lo contrario, cerrar si no es su voluntad. Entonces David acá censó, pero el problema, volvemos a lo mismo. El inicio, ¿cuál fue la motivación? Hay incluso quienes opinan que fue una afrenta a la antigua promesa de Dios que había hecho Abraham, que su descendencia sería innumerable como las estrellas del cielo y la arena que está en la orilla del mar. Esto es Génesis 15:5 y Génesis 22:17. Vale decir, David de alguna manera estaba tentando a Dios, a Jehová, para ver si podía contar la generación de Abraham, como había una promesa y que tu descendencia será innumerable. Y es innumerable, hermano. Diga, pregunto, ¿quién podría contar hoy día la descendencia de Abraham? ¿Se puede? No sabemos cuánta cantidad exacta hoy por hoy de hijos de Dios por medio de Abraham, su linaje, en su simiente, Cristo Jesús, somos hijos de Dios y somos descendientes de Abraham. Biológicamente no lo sabemos. Hay 10 tribus dispersas por todo el mundo. Tal vez usted y yo tengamos el linaje biológico de los hebreos, o no. Pero de una u otra manera, al ser cristianos, somos la Israel espiritual. Y la última, la opinión más probable es que David hizo el censo con el espíritu de vanidad y arrogancia. Y ser además la usurpación de derecho divino, pues solo Dios tenía derecho a conocer el número de las posesiones y ordenar censos. Como el verdadero rey de un país, de una nación, que se regía al fin y al cabo por teocracia, algo semejante es lo que hizo después Ezequías, y al mostrar tesoros
a los embajadores de Babilonia. En Isaías 39, del 1 al 8. Isaías 39, del 1 al 8. Espero, hermano, no voy a repetir las citas. Espero que la haya anotado. Siempre digo lo mismo. Tengo una libreta, apuntes. Hermano Cris, es que voy de viaje, voy en el transcurso, voy en el vehículo, voy en... Yo lo entiendo. Entonces, vaya y posteriormente vea este en vivo, en la pestaña en vivo en mi canal de YouTube, porque queda grabado y guardado ahí. Así que después puede verlo nuevamente. Le hago esa invitación. Son muchos los motivos del por qué. Se puede pensar de por qué Jehová se airó contra David. Pero es claro que quien lo hizo, fue Satanás tentando, probando, incitando a David. ¿Sí? En este caso Israel. Israel podría haberle dicho, no, David, no lo haga y tal y cual. Sí. Y aunque aquí lo dice, tiene que ver con la voluntad permisiva de Dios. Eso es lo que usted tiene que entender este capítulo 24, versículo 1. Fue la voluntad permisiva. Dios le permitió. Así como yo puedo permitir que si mi esposa se moleste, se aire y yo la mire y me dé la vuelta, como enternecer su corazón, pero tiene que ver con aquello que ocurrió en David. 2, continuamos. Esto, hermano, toda esta introducción para comprender cuánto llevamos. Wow. Para comprender esto era tremendamente importante, comprender esto. Y aquí continuamos con la lectura. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. El censo tiene que ver con contar a la gente y ver cuántos son. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. Y lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Joab le dice, Señor, voy a hacer todo lo que tú digas. Es más, el Señor añada mucha más gente. Pero la pregunta es, ¿por qué quiere hacer esto, Señor? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. O sea, haz lo que yo te digo. Eso fue. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo al pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad, a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Dan Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. ¿Usted se da cuenta la cantidad de gente alistada para la batalla? Después que David hubo censado al pueblo, le pesó su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente. ¿Quién dice David? David lo dice. David está claro que en su corazón fue el error. Entonces se da cuenta de que en la voluntad permisiva, Dios permitió que ocurriera esto en David. Por un motivo, tanto para David como para nosotros hoy. Para entender, hermano, que no está en su trabajo, que no está el número de su congregación, en su iglesia, en su casa, que no es por sus fuerzas, que no es por sus dones, capacidad, talento, estudios teológicos. No, hermano. Es de nuestro Dios la gloria. Mire, si Dios quiere abrir puertas, nadie va a poder cerrarlas. Dios le puede capacitar así, de un momento a otro, abrirle su mente, darle el don de ciencia y comprender la Escritura. Hay muchos que me dicen, hermano Cris, leo la Biblia, no la entiendo. ¿Sabe por qué? Porque no es el tiempo, tiene que crecer, tiene que madurar. Porque usted puede leer y comprender y tal vez ser llevado a los misterios. Pero ¿sabe el conflicto de eso? ¿Sabe el conflicto de comprender mucho más de lo que su alma le permite entender? ¿Cómo, hermano Cris, eso? ¿Cómo eso de su alma? Sí, porque tal vez usted se envanece en el conocimiento, en la revelación, en las profecías de la palabra, que termine
alardeando de esto. Pasó con Pablo. Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me enalteciera, no hubiera soberbia, Dios le pone un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. ¿Usted es capaz de tolerar tal situación? Porque aún con todo ese aguijón, pregunto, ¿cuántos de nosotros? ¿Cuántos? No, hermano Cris, yo puedo, porque si el Señor me mostrara esta revelación a las cuales le entregó Pablo, ¿sí? ¿Cuánto ha ido a la iglesia y se desmotiva porque un hermano le miró feo? Ah, porque el pastor le llamó la atención. No, porque es que el pastor no puede llamar la atención. ¿Y a usted qué le dice que no puede hacerlo público? ¿Conversó con usted el pastor en privado? Claro que lo puede hacer público. Y corregirle. Ah, pero usted ahí, el pastor me llamó la atención. Ah, cree que soy un niño a mis 40. Compórtese un hombre como un hombre de 40 entonces, hermano. Si no quiere ser corregido, porque le va a corregir. Y usted va a la iglesia a aprender y a ser exhortado. Y si el pastor está en su palabra y en la doctrina y le está corrigiendo, usted agacha la cabeza. Pero hay soberbia en nosotros. ¿Y cuántos se apartan por eso? ¿Cuántos se apartan por corregirle? ¡Ay, no te quedes, pachá! Y andan así, hermano, y nos comportamos como si fuéramos con pataletas como niños de 5 años. ¿Cuántos se apartan porque me miró fea una hermana y me dijo que no era la forma de vestirme? Ah, entonces vamos por la hermana. Porque es una inmadura, porque hay religiosidad en su corazón, porque bla, 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 bla. Usted sabe a lo que me refiero. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. Quebrantado David. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se las hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿Se da cuenta de lo que está ocurriendo acá y en términos proféticos lo que está mostrando este problema en David? Porque esto aconteció en David, pero es para mostrarnos proféticamente algo mucho más allá, hermano. Siempre la palabra nos va a mostrar una sombra de algo que volverá a ocurrir. Para entender profecía y escatología. Ese es el punto. Todo el Antiguo Testamento nos apunta a Jesucristo. Todo. Usted encontrará a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Por eso tiene que ser sana doctrina, un mensaje cristocéntrico. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Algunos están entendiendo, otros no. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Esto es el profeta Gad hablando a David. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová. ¿Sabe lo que significa esto? Esto es lo que mi esposa dice, amarrarse los pantalones con alambre púa. Son algunas frases de mi esposita. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con, hermano, hágase hombre. ¿Usted la embarró? Asuma. Hermana, ¿usted hizo mal? Asuma las consecuencias. David lo dice. En grande angustia estoy. Ah, hermano Cris. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor haga con nosotros como Él quiera. Por mi pecado. Eso es saber las consecuencias. Que su pecado tendrá consecuencias. Pero usted no está autolamentándose. Ay, qué hermano, esto, aquí, allá. Sí, pero ¿usted qué hizo, pues, hermano? Claro, pues asuma. Si usted engañó a su esposa, no espere que su esposa venga y la reciba con amor, hermano. Si usted le fue desleal a su esposa.
Si usted gritoneó, corrigió a sus hijos tan fuerte que los llevó a ira, no espere que su hijo venga y le abrace y le ame, pues. Van a haber consecuencias de su pecado. La palabra dice que no podemos airar a nuestros hijos. Corregirles, sí, por supuesto. Con vara si es necesario. El pecado tendrá consecuencias. Mire, todo lo que usted hace. Si usted guarda mandamientos, será bendecido. Si usted no los guarda, será maldecido. Deuteronomio 28. Todo tiene consecuencias, pero después no se esté lamentando. Llorando como un niño. Ay, es que mi papá me castigó. No tengo la consola, quiero jugar. Sí, pero ¿por qué? Porque usted está actuando mal. Si usted es soberbio, hijo. Usted es respetuoso. ¿Yo puedo confiar en usted? No, pues. Si le doy una orden, no obedece. No me basta con que me diga, papá, te amo, papito lindo. Y cuando le digo haga sus cosas, sus responsabilidades, su pieza, salgo y llego 5 horas después. O en la tarde a las 7, 8, 9 de la tarde del trabajo, llego a casa y veo su pieza toda desordenada. No me venga a decir que me ama, porque un hijo que me ama va a ser obediente. Lo mismo con papá, hermano. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y ahí estamos, Señor, Padre amado. Bendito Dios glorioso, eterno, te amo, te adoro, te glorifico, pero no hago lo que Él dice. Al contrario, con todo lo contrario, soberbia mi corazón. Hola. Hola. ¿Están por ahí o no? Hermano, dígame a esto, si usted sabe que es así. Pero decimos conocer a Dios. Ay, que le amamos y que le respetamos y que lo honramos y que lo glorificamos. Mentira, hermano, mentira. Hermano, nosotros no mentimos, el cristiano no miente, no debe mentir. Los hijos de Dios no mienten. Pero cantamos mentira. Eso sí, cantamos mentira. Caigamos ahora en manos de Jehová, dice David. Se comporta varonilmente. Amén, amén, Señor, lo que tú quieras. Estoy en tu voluntad. Señor, haz conmigo lo que tú desees. He pecado contra el cielo y contra ti. Porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. 7 años de hambre en tu tierra. Opción 1. 3 meses huyas delante de tus enemigos y ellos te persigan. Opción 2. 3 días de peste en tu tierra. Opción 3. Son las tres opciones. Y David dice, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Estos son los juicios de Dios para un pueblo con soberbia. ¿Y me vienen a decir que la iglesia no va a pasar por tribulación? Porque esto es tremendo. Usted entiende que son 3 meses, ¿no? ¿En cuánto se divide la tribulación? Esta semana 70 de Daniel, 3 años y medio. Hacen referencia, son 7 años. Por eso el versículo anterior, el 13, dice, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿Estará haciendo alguna referencia a aquello tal vez? Es posible. Mira Mateo 24. Porque vendrán muchos en mi nombre, sí, oiréis de guerra, rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, hambres, pestes. ¿Eso no está en la voluntad permisiva de un Dios que juzga? Por supuesto que sí. Absolutamente. ¿No fue lo que ocurrió con Egipto? ¿Con el faraón? ¿Con los egipcios? Amén. ¿Y usted cree que estamos exentos nosotros? ¿Que su pueblo está exento? ¿Que hoy su iglesia, por el endurecimiento del corazón, por una iglesia completamente dormida, tibia, como lo dice la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis? Hermano, la iglesia es puro show hoy. Eso es lo que somos, usted y yo. Aunque nos jactamos, yo estoy acá todos los días, tantas horas predicando, hermano, tibios, completamente. Tibio. Hermano Cris me va a disculpar, pero yo canto al Señor todos los días, voy a la iglesia y somos parte de esta iglesia. Una iglesia tibia, hermano. Por eso necesita ser perseguida. Por eso necesita que se cumpla lo que ocurre en Mateo 24, del 3 al 8, un periodo de dolores de parto, principio de dolores. Desde el 9 hasta el 20, un periodo de tribulación, 3 años y medio, en los cuales la iglesia va a ser perseguida tremendamente, para que despierte.
Porque donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia. La iglesia ha crecido más en tiempos de persecución que en tiempos de ahí. ¿Ah? Tranquilo. ¿Sabe cuando usted más crece? El amor, su fe, la misericordia en usted va a crecer. ¿Sabe cuándo? Mayoritariamente cuando usted está siendo probado. ¿Sabe cómo usted va a tener misericordia para aquellos que viven en las calles y están pidiendo un pan para comer? Cuando usted entiende, cuando usted ha vivido la prueba, cuando usted sabe lo que de pronto no tiene la menor idea, hermano. Son las 12 del día, no tiene un centavo y tiene a sus hijos y les tiene que dar de comer. Y usted está ahí. Entonces, cuando usted ha sido probado en este tipo de situaciones, de circunstancias, y usted ha visto la mano poderosa de Dios, la misericordia, que de pronto de la nada, hermana, ¿cómo está? Aquí, allá, bien. Oye, venimos a comer acá, ¿te parece si hacemos esto? Y usted dice, ¿pero cómo? ¿De dónde? ¿De qué manera? Y Dios trae provisión a su casa. Y usted entiende uno de los atributos de nuestro Dios. Él es proveedor. Jehová Jireh. Y usted sin trabajo de meses y su casa está siendo provisionada. Y usted se siente y dice, papá, no entiendo cómo. No entiendo. Comprende que realmente Dios es Jehová Jireh y entiendes uno de los atributos de Dios y empieza a tener una revelación con Dios. Pero ¿usted cómo puede entender que Jehová es proveedor si usted nunca ha tenido la necesidad en su casa? Porque todo el tiempo usted provisionó, proveyó en su casa, porque su confianza estaba en el trabajo, como David en el censo, en el número. Usted va a ser llevado a ese tipo de circunstancias si su corazón está ahí. Dios no le va a probar, Dios no le va a poner a prueba en este tipo de situaciones si su corazón no está ahí. Si aún y con toda su riqueza, usted sirve al Señor. Pero cuando usted pase, ¿sabe cómo saberlo? Porque cuando usted pasará por alguien que está en necesidad, usted va a decir, yo tengo que ser de bendición. Es una responsabilidad en mí. Papá me bendice, yo tengo que bendecirle. ¿Entiende? Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Este versículo es precioso porque acá podemos ver la misericordia de Dios. Yo actuaría igual que David. Si por causa del pecado yo tuviese que elegir, voy a elegir por sobre todas las cosas la ira de mi Dios sobre mi vida. ¿Sabe por qué? Porque conozco el corazón de papá. Conozco el corazón de papá. Y sé que cuando me estaré corrigiendo, cuando me esté quebrantando, cuando me esté avergonzando, en algún momento va a haber la aflicción de mi corazón y va a decir, tengo misericordia de ti, hijo, y va a detener su ira. Eso es lo que pasa acá. Por eso David prefirió la ira de Jehová sobre su pueblo, sobre su vida, que caer en manos de hombres perversos, malos y tiranos. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén, el ángel, hermano, ¿se da cuenta que Dios usa sus ángeles? Es que todo alaba a Jehová. Aleluya. Todo le sirve. Todo. Todo está en su diestra. No hay nada de lo que ocurra en nuestra vida, en el mundo, que no esté en la voluntad de Dios. Nada. Daniel es claro, él saca y pone gobernantes, líderes, reyes, presidente. Él hace según el consejo de su voluntad. Y hay un paradigma ahí de no entender de que como Dios hace las cosas a su beneplácito, también hay un pedir a Jehová Dios por medio de la oración. Pero si Él sabe nuestras necesidades, ¿para qué le vamos a pedir? Si Él sabe nuestras necesidades antes de que abra nuestra boca, pero nos dice que tenemos que orar e interceder por otro. Y son paradigmas que usted y yo no entendemos, pero hay que obedecer y punto, ya está. Si no tenemos que entender, sino obedecer, que es totalmente lo contrario. El entender, hermano, nos va a llevar a una lógica que no vamos a comprender. En muchas ocasiones mis hijos les doy esto, otro. ¿Y por qué? Pues yo lo digo, papá lo dice, punto, callaron, usted lo obedezca. Y ya está, algunos me reclaman, otros callados, porque son obedientes. Entonces con algunos voy a tener que actuar más duro. Hazlo. Ya, papá, yo le hice, ok, haz esto otro. ¿Y por qué yo? Haz esto otro callado.
Ok, va y lo hace callado. Hace esto otro. Pero ¿por qué yo, papá, y el resto no? Hazlo callado, ve y hazlo, punto. Esto. Y hasta cuando yo vea que mi hijo no tiene soberbia y va a actuar y que no le importa lo que yo le diga y él va a obedecer callado porque tiene que obedecer, le estoy enseñando un principio. Pero hermano Cristo, actuando injustamente con el resto. No. Es que usted no está entendiendo. Quiero un trato con él. Mi trato es con él, no el resto. El resto está bien. Al resto le digo habla tal y cual y obedecen callado y en silencio. Pero el de acá me está reclamando. Entonces, hasta que no trate con su soberbia, no lo voy a soltar. ¿Es un trato injusto? No, quiero lo mejor para mi hijo. Hasta que usted no entienda, Dios va a tratar con usted y le va a quebrantar cuanto sea necesario. Y si es necesario un aguijón en la carne, se lo va a dejar. ¿Por qué? Porque papá nos ama, hermano, entienda eso. Servimos a un Dios que corrige, que castiga. Porque Él desea lo mejor para nosotros. Cuando usted entiende eso, cuando usted entiende Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, ¿qué fin espera usted? Dinero, placeres, lujos, deleite, abundancia, prosperidad. Está errado, va a vivir frustrado. Porque si usted busca aquello, Dios le va a quebrantar. Mire Salomón buscó todo aquello, ¿no? Que buscó sabiduría para poder gobernar a su pueblo, dirigirles. Y Dios le concedió sabiduría y porque no pidió poder y todo el resto, le dio todo el resto. Pero le afectó tremendamente su vida. ¿Por qué? Porque fue desobediente. O sea, finalmente Salomón dice el temor de Dios, o sea, el fin del hombre es temer a Jehová y guardar su mandamiento. Pero acá está la misericordia de Dios, hermano. Aún hay misericordia en lo que usted está viviendo para ser capacitado. Entonces, cuando usted pasa hambre, ve a un mendigo, le va a dar. Va a hacer las buenas obras por el cual Dios nos capacitó. Y somos capacitados en medio de la prueba. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruiría al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová: cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pensé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Yo no sé si esto quebranta su corazón, hermano. David dice: Señor, ellos no han hecho nada malo. El pueblo no ha hecho nada malo contra ti. He sido yo. Y si hay alguien que tiene que sufrir esto, por favor, no lo destruya a ellos. Destruye mi vida y si aún necesario mi descendencia, la casa de mi padre. Qué tremendo esto, hermano. 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad. Mire, usted entiende, Señor. ¿Usted entiende este rey David? Un joven que pastoreaba ovejas. Ahí, hermano, de onda oveja, a guano, a feca, a caca de oveja. Menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos, envidiosos. De ahí lo saca Jehová Dios, lo unge, arranca durante muchos años de Saúl. Se constituye rey de Judá. Israel posteriormente lo hace rey. Porque es galardoneador nuestro Dios de quienes que le buscan, de aquellos que le buscan y le honran. Ministré esa palabra. David, que dice, el gran David, ¿sí?, que escribe estos salmos maravillosos.
que dice en el Salmo 16:6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pero la revelación del 7, bendecirá a Jehová que me aconseja, hermano. ¿Cuántas veces David no buscó el consejo de Jehová? Jehová, ¿iré yo tras ellos? Sí, David, ve tras ellos, lo entregaré en tu diestra. Y buscó a Jehová. Jehová, ¿tomaré aquel lugar? Sí, sí, David, ve y toma. Ese lugar es tuyo, lo entregué en tu diestra. Pero de pronto aparecen los sacerdotes que recordemos el por qué habían cesado de alguna manera, ¿sí? Lo que ocurre desde los primeros capítulos de Primera de Samuel con Elí y su descendencia, Ofni y Finés, sus hijos irrespetuosos, rebeldes y contumaces. Pero de pronto hay sacerdote. David ya empieza a buscar por medio del sacerdocio. David empieza a buscar por medio de Gad, el profeta. Gad, el profeta. Hermano Cris, ¿por qué no hay libro de Gad? Porque no todos los profetas tienen tal abundancia de palabras o historias por los cuales tengan que tener un libro exclusivo. Y este Gad le dice, pasará esto. ¿Y David qué hace? Amén. Amén. ¿Se da cuenta la humildad de David? Sirvió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Él se sometió, hermano, a este siervo de Dios. Pero ahí estamos nosotros. No comparto lo que dice el pastor. Creo que está equivocado. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Hermano Cris, ya, puedo entender todo esto. Puedo entender el quebranto de David, puedo entender la amargura de su corazón, puedo entender que por causa de él ocurrió toda esta maldad, todo este mal, que es consecuencia del pecado. Pero ¿qué hacemos ahora? Levanta un altar. Compórtese como hombre, compórtese como una verdadera sierva de Dios. Quebrante su corazón, pídale perdón a Dios y levante un altar. Hermano Cris, ¿cómo levanta un altar? Todos los días. Quebrante su corazón en ayuno. Lea la Biblia, busque el favor de Dios. No se levante de sus rodillas hasta que usted sienta la presencia de Dios. El bálsamo, hermano, sobre su vida. Y la misericordia de Dios le abrace. Acepte las consecuencias, el rechazo de alguien, la amargura, la vergüenza. Que Dios quebrante su vida cuanto sea necesario. Que Dios nos avergüence cuanto sea necesario. Producto del pecado y la maldad que hay en nuestro corazón. Este es un David, hermano. Un David que comprendió a través de la locura de Saúl lo que significa un hombre lejos de la presencia de Dios. Lo que significa el tormento de demonios. Lo que significa caer en manos de un Dios vivo. Este es un rey David que sabe perfectamente. Mire, hoy por hoy estamos en oración constante. Todos aquellos que nos congregamos constantemente. Invito, hay 460 personas en TikTok. Les invito a la noche, hermanos amados. Si esto ha sido edificante para ustedes, de bendición,
Sígame, por favor, en mi plataforma de TikTok. Estoy en Instagram, TikTok y YouTube constantemente. Todos los estudios quedan grabados en la plataforma de YouTube. Todos, en la pestaña en vivo. Posteriormente también los edito y los subo nuevamente, pero editados. O sea, toda la palabra ministrada y la exhortación, esto que estoy haciendo ahora. Pero luego las dudas, preguntas y consultas, el resto del estudio o el resto del live que continúo, no queda ahí grabado, pero sí en la pestaña en vivo. Yo le aconsejo, si ha sido edificante para usted, si ha sido de bendición, si soy de bendición a su vida, si Dios le confronta, si es bendecido, sígame, hermano. Sígame, es una invitación, es completamente gratuito. Solamente seguir y estará con nosotros cada día. Normalmente realizo estudios bíblicos devocionales a las 8 a.m. de lunes a viernes. Algunas ocasiones los sábados, pero de lunes a viernes normalmente, sí o sí. Salvo que por A, B o C motivo, lo suspenda. Y por otro lado, a las 9 p.m. Así que hoy día en la noche le hago la invitación, tenemos la lectura de Hechos capítulo 12. Normalmente leemos libros completos. Hoy estamos finalizando Segunda de Samuel. Ha concluido. Damos gracias al Señor. Pasamos por Primera de Samuel. Pasamos por Segunda de Samuel y ya finalizado. El lunes comenzamos devocionales a las 8 a.m. nuevamente, si el Señor lo permite, con Primera de Reyes. Vamos a llegar al tiempo de los profetas, esa es mi idea, de llegar y alcanzar las profecías. Y en la noche estamos en el libro de los Hechos. Ya abarcamos todo el Nuevo Testamento. Vamos a finalizar con Hechos y vamos a continuar con Apocalipsis. Así es que yo le invito, sígame. Formas de agradecer: su like, compartir. Mire, hay 450 personas y hay 67 compartir. La palabra dice: haced partícipe de toda cosa buena aquel que le instruye. Usted siendo obedecido, comparte, hermano. Es gratuito, no le cuesta absolutamente nada y yo lo único que les pido, porque lo otro ya nace de su corazón. Si usted ha sido bendecido, usted será de bendición. Y la forma es ayudarme a través de su suscripción o a través de los regalitos que hay en TikTok y en YouTube, a diferencia de Instagram. Nacerá de su corazón. Si usted quiere suscribirse, somos una manada de 155 ovejas para la gloria de mi Dios. Eso nacerá de su corazón. No es obligación. Las ofrendas nacen de un corazón agradecido. Pero yo le hago esa invitación, gratuita. Si ha sido de bendición, sígame. Compartamos juntos la palabra del Señor. Seamos edificados juntos a través de la Escritura. Es una invitación. Iglesia, dudas, preguntas, consultas, les leo en el chat. Qué tremendo capítulo, ¿no, hermanos? Espero que hayan disfrutado toda la palabra de nuestro Dios y que Dios haya hablado a vuestro corazón. Que tengan un precioso día. Ya próximamente, mañana, probablemente pasado mañana, estaremos estudiando Primera de Reyes. Continuamos con el reinado de Israel a través de estos reyes. 8 a.m., 9 p.m., horario en Chile. 8 a.m., 9 p.m., horario en Chile, en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, en todas mis redes sociales como Cris Armesa con este logo. Atentos, en este código QR que está aquí arribita, al escanearlo con su cámara fotográfica, podrá llegar y acceder a todo y cada una de ellas. Les invitamos que tengan un precioso día. Bendiciones. Hasta luego. Chao, chao.